Buenos días, hermanos. Vamos a tocar en este día el tema aquí de los acontecimientos que ocurrieron con la familia de Herodes, Antipas y su esposa Herodías y la hija de Herodías y Felipe, que se llamaba, según el historiador Flavio Josefo, se llamaba a ella Salomé. Entonces, hagamos una oración, por favor. El estudio va a consistir en 2 puntos solamente. Veremos en primer lugar en esta historia la extrema maldad y la peligrosidad del pecado. Y en segundo lugar, daremos una alegoría de la lucha que está escenificada aquí entre el bien y el mal. Entonces, oremos para encomendarnos a Dios en este tiempo. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana nuevamente por el privilegio y el favor que nos concedes en poder estar en esta reunión para adorarte. Hemos expresado el amor que tenemos en nuestros corazones, el agradecimiento por haber sido favorecidos y privilegiados con tu gracia, con la salvación, el perdón de nuestros pecados. Y ahora estamos postrados delante de ti, Señor, suplicando que hables a nuestros corazones, suplicando que derrames de tu Espíritu Santo para que nosotros seamos capacitados para la obediencia y la santificación. Y rogamos estas cosas para ser siervos útiles para ti, Señor, y que uses tu iglesia, uses a tu pueblo para la gloria de tu nombre. Pedimos que sea cumplida tu promesa, Padre, de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y asimismo, Padre, que a través de el uso de esta declaración de la verdad sea grabada tu palabra en nuestras mentes y corazones para que dirija y gobierne nuestras vidas y de esta manera seamos agradables por medio de Cristo a ti, que eres nuestro Rey y nuestro Salvador. Rogamos pues tu ayuda y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a tener una breve introducción. El día de hoy volveremos entonces a tomar la triste historia del rey Herodes Antipas. Antes para hablar de este tema debemos fijarnos, ¿no? En el gran peligro, el peligro y la extrema maldad del pecado es lo que vamos a ver en primer lugar. Tal como al hablar de este tema recordamos las palabras de Pablo ahí en Romanos 7 del 11 al 13, donde él hace una disertación acerca de este tema y dice que él encuentra, ¿no?, que la ley de Dios es santa, justa y perfecta, y el mandamiento es bueno en gran manera. Pero en contraste con esta bondad y esta grandeza de la santa ley de Dios, del mandamiento de Dios, el pecado, dice, me engañó y se mostró sobremanera pecaminoso. Entonces, esto es lo que vamos a considerar. La historia del rey Antipas nos sirve para hablar del peligro y la extrema maldad del pecado. Podemos observar que delante de los valores absolutos de la santidad y delante de los valores absolutos, ¿no?, de los mandamientos de Dios, resalta terriblemente la maldad y la perversión del pecado. En el contexto inmediato de esta historia, ustedes recordarán que la historia de Herodes Antipas y su familia está precedida por la visita de Jesús a Nazaret, donde él vivió por largo tiempo, y también está precedida por la enseñanza de la gran responsabilidad
que existe de escuchar el Evangelio y después no hacerle caso, desecharlo. Dijo Cristo que esta reacción equivaldría a que la persona recibiría mayor condenación que las personas perversas, ¿no?, de Sodoma y de Gomorra, que fueron condenados, pero ellos no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio. Por lo tanto, existe una gran responsabilidad al escuchar el Evangelio y no reaccionar, o sea, en el cómo reaccionemos. Eso nos hace altamente responsables delante de Dios. Entonces, al tener este contexto precedente, la incredulidad y la familiaridad de la gente de Nazaret que hizo que menospreciaran el Evangelio y el hecho de darnos cuenta de la gran responsabilidad en que incurrieron, ¿no?, al desecharlo, su castigo sería peor que los de Sodoma y Gomorra. Entonces viene enseguida una historia que es en parte la incredulidad y en parte también la gran responsabilidad de escuchar y no obedecer, que conduce después a la destrucción que el pecado hace de las personas. Para nosotros la historia de Herodes Antipas y su familia es una potente voz de advertencia. Para quienes continúan en la senda del pecado y no se han arrepentido. Para quienes dicen ser personas arrepentidas y no están tratando seriamente con sus pecados. Podemos observar en la historia de Herodes Antipas y su familia las consecuencias de la incredulidad y el menosprecio del Evangelio. Esta familia escuchó, tuvo luz, fueron incrédulos y acabaron menospreciando y pisoteando el Evangelio y cometiendo actos atroces. Entonces, esta es nuestra primera enseñanza. Vamos a enfocarnos en primer lugar a ver en esta historia la extrema maldad y la peligrosidad del pecado. Ese es nuestro primer punto. Recordemos en primer lugar que la Biblia define el pecado ahí en 1 de Juan capítulo 3 y versículo 4. Dice: el pecado es la transgresión de la ley. El pecado es la transgresión de los santos mandamientos que Dios ha dado. Esto quiere decir que esta definición no deja lugar al relativismo. Es decir, en la Biblia se nos define el pecado y no se deja al criterio de los hombres, lo que a uno le parece bien o lo que a uno le parece mal, sino se define específicamente como un valor absoluto a través del cual Dios juzgará a todas las personas. No hay relativismo aquí. El pecado no es un asunto relativo, sino específicamente señalado como la transgresión en contra de los mandamientos de Dios. Es señalado, sin lugar a dudas, cuando una persona peca, cuando una persona transgrede los mandamientos, esto significa que ofende a Dios. Y mucha gente no lo comprende. Bueno, simplemente hay que señalar que ¿quién es el que dio la ley? Y el que dio la ley e impuso la ley a los seres humanos es Dios. Entonces, cuando tú transgredes los mandamientos, estás ofendiendo al autor y al dador de la ley, que es Dios. Por eso el pecado es considerado en la Biblia como una ofensa a Dios. Resuena en nuestros oídos el sonido del Salmo 51 y el versículo 4, cuando nos explica en este salmo y nos muestra al rey David haciendo un acto de contrición, haciendo un acto de arrepentimiento y diciendo, ¿no?, porque había pecado contra su rey, contra Dios, y señala en el versículo 4, dice 2 veces: contra ti he pecado, en contra tuya, mi pecado, el adulterio que había cometido, teniendo todas las esposas que un rey oriental era la costumbre tener en aquel entonces. Él tenía todas las esposas que quería, ¿no? Ahora resulta que tomó una mujer ajena
y este pecado Dios le trajo una convicción tan profunda, y él expresa en ese acto de contrición y arrepentimiento, dándole la espalda a ese pecado, dice: contra ti he pecado. El pecado es una ofensa contra Dios, ¿sí? Dice: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, Herodes, al ver específicamente el asunto, Herodes era como muchas personas hoy en día. Herodes era un transgresor de los mandamientos. Entonces, en este caso estaba transgrediendo el 7º mandamiento, que dice: no cometerás adulterio. Pero Herodes era como muchos hoy en día, era considerado como un pecador normal, una persona que estaba acostumbrada a no tomar a Dios en su noticia y a pisotear sus mandamientos. ¿Qué se puede decir o qué dirían de él? Entonces, bueno, tan solo había traicionado la confianza de su hermano Felipe, tomó a su esposa y muchos dirían: bueno, pues muchos lo hacen, ¿no? Es la costumbre. Muchos lo hacían en aquel tiempo y muchos lo siguen haciendo hoy en día. Transgreden este mandamiento. Dicen que es la moda. Algunos dicen: bueno, es que ya no se usa casarse. En tus tiempos, dicen, en tus tiempos, pues todavía se casaban las personas, pero ahora ya el matrimonio no se usa. Con eso de que van a la corriente y van a la moda, dicen: en Europa y en las grandes sociedades ya no se casan, solamente se juntan, viven juntos. Esa es la moda. Además, dice: un papel no nos va a unir. Y esa es la costumbre que tienen ahora, ¿no? Pasan por alto lo que estamos diciendo, la definición del pecado, el hecho de que cada instante una persona que transgrede los mandamientos está ofendiendo a Dios. Si tú vives en pecado continuamente estás ofendiendo a Dios, estás agraviando al dador de esta ley. Y aquí es donde vamos a señalar varias características del pecado, ¿no? Y vamos a ver entonces, vamos a quitarle su disfraz y vamos a ver la extrema maldad y la extrema peligrosidad del pecado. Cuando estamos diciendo que Herodes se manifiesta como un pecador normal, ¿por qué es así? Aquí vemos la extrema maldad del pecado, porque Herodes, como muchas personas hoy en día, está engañado, ¿sí? El pecado engaña, el pecado es engañoso. Por eso cuando citamos a Pablo ahí en Romanos 7, 12 al 14, dice: el pecado me engañó. El pecado es engañoso. El pecado engaña a las personas haciéndoles creer que están bien, que no pasa nada por vivir en adulterio, que no pasa nada por vivir en unión libre, que no pasa nada por embriagarse casi diariamente, o por dedicarse a las drogas, o por dedicarse al robo. Es un modus vivendi, es un modus operandi. Dicen: bueno, de algo tenemos que vivir. Algunos de los rateros cínicamente dicen: bueno, vámonos a trabajar en la noche, ¿no? Ya disfrazados con su gorra negra y su uniforme negro y su herramienta en fin, así es el asunto, ¿no? El pecado les engaña a las personas sin entenderlo. Muchas personas que dicen: es que yo soy una persona normal, es un pecador normal, vive al filo de la navaja, vive al filo como si fuera la navaja de la guillotina. Ese es el asunto de caminar al filo de la navaja. No puedes caminar en la orilla del precipicio y no puedes caminar en la orilla de la navaja de la guillotina, que te va a lastimar. Si te resbalas, la guillotina termina con tu vida. Sin entenderlo, los pecadores normales viven al filo de la navaja y en un peligro constante de caer en las manos de un Dios airado, de un Dios santo al cual han ofendido constantemente con sus pecados y transgresiones. La mente siniestra del enemigo ha engañado a estas personas, haciéndoles creer que no es tan importante vivir en rebeldía contra el santo y eterno Dios. Ese es el asunto. El pecado es engañoso, ¿sí?
se vende a sí mismo como placer, se vende a sí mismo como camino para encontrar la felicidad. Te está engañando. Como vamos a ver al final del estudio, el pecado te está buscando para matarte. Esa es la realidad del pecado. Es engañoso. Te engaña al hacerte pensar que vivir en rebeldía contra el santo y eterno Dios que ha impuesto su ley sobre los hombres no significa nada. Y así por el estilo, si tomamos el pecado del adulterio, pero podemos hablar de la codicia, de la embriaguez, de las drogas, de la mentira, del robo, de la corrupción, de la maledicencia, del olvido de Dios. Las personas viven como pecadores normales haciendo todas estas cosas, sin considerar que están en el filo de la navaja y a punto de salir en cualquier momento de este mundo y enfrentarse con ese Dios santo que les está mirando como delincuentes. Pero alguien les ha engañado, haciéndoles pensar que son personas normales, que así es la vida. Alguien les ha engañado y ellos piensan que son personas normales cuando son tremendos delincuentes delante de ese Dios santo y eterno. El pecado les ha engañado. Uno puede poner ilustraciones de este asunto, ¿no? Si usted mirara a su hijo de 3 años jugando a los policías y a los ladrones con una pistola de plástico, no pasaría nada. Pero si usted mirara a su hijo de 3 años jugando a los policías y a los ladrones con un arma de verdad, cargada, lista para ser usada, ¿qué haría? Diría, ¡no! ¿Por qué? Porque es altamente peligroso, le puede quitar su vida a ese niño. Puede matar a alguien o puede ser muerto de un balazo. Diría, no, es sumamente peligroso, nadie le da armas de verdad a sus hijos para jugar con ellas. Sin embargo, las personas están jugando con el pecado que acabará con sus almas eternamente y andan como si nada, caminando al filo de la guillotina. Juegan con algo que tiene implicaciones eternas. El pecado. Ahí está el engaño del pecado. El engaño también se manifiesta en el hecho de que vemos en esta historia de Herodes y su familia que Herodes se conformaba con oír y con simpatizar con el Evangelio. Así dice en Marcos 6:20, dice que oía con gusto, sabía que Juan el Bautista era una persona, un varón justo, santo, pregonero de justicia, y le gustaba escucharlo. Yo creo que le asombraba su valor, le asombraba su valentía en acusarle, ¿no?, directamente de estar transgrediendo los mandamientos de Dios. Se quedaba, dice, perplejo, ¿no? Se quedaba confundido, sin saber qué hacer. Algunas versiones traducen, ¿no?, que Herodes Antipas, dice, hacía muchas cosas, obedecía en algunas cosas, pudiera ser el sentido de esa frase. Hasta dice que le oía de buena gana. Y aquí está el engaño del pecado, ¿no? Muchas personas se conforman con tener una buena opinión acerca de Dios. Muchas personas se conforman con simpatizar. Están atrapados en el engaño de la simpatía del Evangelio, o algunos están atrapados en el engaño de tratar de obtener la salvación por obras. Están engañados. Ni la simpatía ni las obras pueden salvar a nadie. Recordamos en una ocasión cuando Cristo había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y después había cruzado, ¿no? Había enviado del otro lado del mar de Galilea a sus discípulos y después Él los alcanzaría. Se había ido a orar, les alcanzaría caminando sobre el mar, haciendo otro milagro más y llegaría a la otra orilla. Entonces, como las personas estaban mirándole, ya dice que se habían dado cuenta, ¿no?, que se había apartado Él y luego le encontraron del otro lado del mar de Galilea. Le decían, ¿cómo llegaste acá?
Y Jesús decía, ustedes me están siguiendo porque vieron el milagro, y no porque me busquen a mí. Y ellos discutían, no, bueno, ¿qué señal haces para poder creer en ti? Y ahí surge la pregunta, dice, la pregunta en Juan 6, 28 y 29. ¿Sí? ¿Qué obra haremos? Preguntaron ellos, para obrar las obras de Dios. Fíjese la pregunta. ¿Qué obra? Estamos hablando del engaño del pecado y vamos a ver lo que Cristo dice, ¿no? Le hacen la pregunta, ¿qué obra haremos para obrar las obras de Dios? Y la respuesta de Cristo hubiera dicho, bueno, es que a través de esto ustedes van a obtener la salvación de las obras. No, Cristo dijo, esta es la obra que Dios quiere que tú hagas, que creas en el que Él ha enviado. Esta es la respuesta, ¿no? Juan 6, 28 y 29. Esta es la obra que tú tienes que hacer, creer en el que Dios ha enviado, en su Hijo Jesucristo. Que creáis en el que Él ha enviado. Dios no necesita nuestras obras, Él es el dueño de todas las cosas. Lo que Dios pide es que creamos en Él, que creamos en Cristo, a quien Él ha enviado para dar testimonio de la verdad. Pero el pecado, como estamos viendo, es engañoso, es engañador. Y ha engañado a muchas personas, les hace considerar que son pecadores normales, que todo el mundo es así, que no hay ningún problema, ¿no? Están caminando al filo de la guillotina, pero es porque están engañados. En segundo lugar, vemos otra característica, ¿sí? La extrema maldad y peligrosidad del pecado se manifiesta en el hecho de que el pecado es progresivo. No solo es engañoso, sino el pecado es progresivo. Vea esta progresividad en la familia de Herodes. Note que Herodes Antipas, Herodías y Salomé eran pecadores normales. Así lo vamos a considerar. Eran pecadores normales. Herodías solamente sentía rechazo por Juan el Bautista porque le acusaba, ¿no? Le vamos a decir que le caía mal. Sin embargo, el pecado no nada más consistía en eso, en su vida. Acabó odiándole. Y acabó persuadiendo a su marido para que le hiciera daño. O sea, el pecado no es algo estático, el pecado va creciendo. Así es de peligroso. Si pensamos en Herodes, lo escuchamos. Él decía que simpatizaba con la predicación de Juan el Bautista, pero acabó cediendo a las presiones de su mujer y lo metió en la cárcel injustamente. Si hablamos de Salomé, probablemente haya sido muy bella, pero fue atrapada por la vanidad y la corriente del mundo. Y yo siempre he pensado que es muy posible que, aunque todavía no había la empresa de las películas hollywoodenses, probablemente Salomé soñaba con ser actriz y ser famosa, ¿no? Como tantas personas. Era una pecadora normal, pero el pecado le llevó más adelante. El pecado es progresivo. Hay personas que no se dan cuenta de eso, ¿sí? Empiezan hablando una mala palabra y después ya son personas albureras con un pensamiento de doble sentido. El pecado empezaron con un asunto pequeño, con una mentira pequeña, y después ya resulta engaños estratosféricos, ¿no? En tercer lugar, nos damos cuenta que, como estamos diciendo, el pecado no es estático, el pecado es un principio activo. ¿Sí? El pecado trata de apoderarse del timón, trata de apoderarse del control de la vida para gobernarte, trata de dirigir a las personas, quiere reinar y quiere gobernar. No es algo estático, no es algo que tú puedas manejar. Lo que vemos en esta historia es que el pecado te maneja a ti. El pecado te engaña. El pecado está creciendo. El pecado está haciendo su voluntad en tu persona. Te está usando. Eso es lo que ocurre.
Cristo hablaba del pecado, el apóstol Pedro decía que el pecado estaba presente y era como un guerrero que estaba peleando constantemente para llevar a la persona hacia el pecado. Así podemos ver a Herodes. El pecado no es estático, es progresivo, es un principio activo. Herodes comenzó simpatizando con el Evangelio, pero no obedeció. No siguió hasta sus últimas consecuencias lo que entendió y lo que escuchó y entendió del Evangelio. Así, una mezcla de codicia, de adulterio, de embriaguez y la soberbia le llevaron a hacer un juramento absurdo y después a cometer un homicidio. El pecado no es estático, es un principio activo que va progresando, creciendo. Lo mismo podemos hablar de Herodías. Comenzó rechazando a Juan el Bautista y luego le acabó odiando y acabó conspirando para su encarcelamiento y después encontró la ocasión para asesinarlo sin meter siquiera las manos. El pecado es astuto, engañoso, progresivo. Es un principio que está ahí para hacerte daño. Salomé, su egolatría y su falta de valores le arrastró. Hay muchas personas que dicen, ¿cuáles son tus valores? No me gusta pensar en eso, me gusta vivir la vida. Casi toda la gente es pragmática, ¿no? Le gusta hacer algo que funcione, no quiere esperar, quiere hacer todo, vamos a decirlo así modernamente, ¿no? Quiere hacer todas sus transacciones electrónicas, no quiere formarse, no quiere esperar, no quiere experimentar la paciencia, quiere todo rápido y bien, ¿no? Así, entonces, la vida es así, ¿no? No, eso ya pasó de moda, miradlo aquí con la máquina y con el teléfono, y todo es rapidísimo, ¿no? Ella fue arrastrada por su falta de valores, ¿no? Hay muchas cosas que no se tienen que hacer rápido, hay cosas que se tienen que pensar, hay cosas en las que se tiene que ser paciente. La vida nos enseña y nos está enseñando. Especialmente la palabra nos enseña. Cuando una persona es falta de valores, es algo terrible, es una veleta que es arrastrada para todas partes. Hay que enseñarle a nuestros hijos los valores más importantes, la persona de Dios, la existencia de Dios, la necesidad, su pecado, la necesidad de arrepentirse, la necesidad de buscarle, la necesidad de creer en Él, de confiar en Él. No podemos dejarlos así para que crezcan y se vuelvan como Salomé. Hay que darles los valores, hay que enseñarles las cosas que permanecen para siempre. Así esta joven sin valores fue arrastrada, ¿no? ¿Cuántas personas cuántas jóvenes han sido arrastradas así? No, a mí sí me dejan ir en mi casa a la hora que sea. No tengo 15 años, pero salgo así. Cuando las raptan y las convierten a la prostitución, entonces ya es demasiado tarde, ¿no? Destruyeron su vida por ser tan liberales, ¿no? Estamos viendo eso cada vez más frecuente en el mundo. Los hijos liberales acaban presos de las drogas, ¿no? Acaban siendo expertos en centros de rehabilitación, expertos en ser encarcelados sin ir a la cárcel, no solamente recluidos para que sean restaurados supuestamente. El pecado seguirá creciendo en sus vidas. La falta de valores los arrastró a ser dominados como a Salomé por los perversos deseos de la droga, por los perversos deseos de esta generación, en este caso a ella, por los perversos deseos de su madre, y acabó siendo cómplice, si no es que autor también intelectual del homicidio de Juan el Bautista. El pecado es entonces engañoso, progresivo, es un principio activo, pero debemos notar que es altamente destructivo. El pecado no beneficia a nadie, el pecado es destructivo. Vemos cómo en esta familia
fue usada por el enemigo para acallar la voz y destruir la vida de un baluarte de la predicación como lo fue Juan el Bautista. Es una guerra. Como otras veces hemos señalado, el pecado es destructivo y el pecado no viene solo. Es como un racimo de maldad. Vienen muchos pecados juntos, ¿no? El deseo pecaminoso, la codicia, ¿no? Es la base de todos los pecados. Siempre el último mandamiento, el 10º mandamiento, no codiciarás. La codicia es la base, ¿no? El pecado comienza como un deseo, como un antojo, como una incitación dentro de la persona. Y luego la persona, dice Santiago, es atraída y seducida y después da a luz, ¿qué? El pecado. Esa es la expresión de Santiago. Así Herodías odiaba a Juan. ¿Y en qué terminó? El odio se convirtió en homicidio. Herodes tenía su orgullo, ¿no? Y el orgullo le condujo a la insensatez y a tomar una decisión de matar a un hombre santo y justo, yendo contra su conciencia. Salomé, la egolatría, ¿no? Todos estos pecados, el odio, el orgullo, la egolatría, ¿en dónde están? ¿En cuál parte de los dedos están? ¿En cuál? Están adentro. La codicia está adentro. Por eso cuando tú quieres acabar con el pecado vistiéndote o cubriéndote, o sea, te estás equivocando. El pecado tiene que ser eliminado de la manera que Dios ha establecido. Solamente así puede ser eliminado. El pecado está dentro de la persona, está dentro de nosotros. El odio de Herodías, el orgullo de Herodes, la egolatría de Salomé, condujo, como sabemos, a pecadores normales en cómplices de un homicidio. El pecado siempre es destructivo. Destruyó a Juan el Bautista, destruyó la vida de estas personas, destruyó esta familia. El pecado siempre es destructivo, destruye familias, destruye vidas, destruye a los matrimonios, destruye a los hijos, destruye a los inocentes. El pecado tiene otra característica. El pecado va conduciendo a las personas al endurecimiento y a la cauterización de la conciencia. En este caso vemos a Herodes Antipas. Al inicio nos dice la Escritura, Marcos 6:20, que oía con agrado a Juan y le gustaba que escuchar la predicación. Y luego vemos cuando está escrito ya la historia de este evangelista Marcos, nos dice que al principio la conciencia le redarguía. Dice, cuando escuchaba acerca de Cristo y su predicación, decía, le acusaba la conciencia, dice, no, este es Juan el Bautista que ha resucitado, y le acusaba, ¿verdad? La conciencia le acusaba. Marcos 6:16 le recordaba su homicidio. Pero vemos que al final de su vida, bueno, al final del ministerio de Cristo, quiero decir, ahí en Lucas 23, en el versículo 9 y 11, usted recordará que Jesucristo fue arrestado y fue llevado primero a su juicio religioso, y después de ahí, cuando le encontraron culpable y se desgarraron las vestiduras, lo llevaron precisamente con Herodes. Y dice, primero con Pilato, y Pilato, cuando se percató de que era nazareno y que tenía algo que ver con Galilea, dijo, en aquel entonces Herodes Antipas estaba como de vacaciones ahí en Jerusalén, entonces se lo llevaron, dice, le corresponde a Herodes, y aquí está, entonces se lo llevo, y lo mandaron delante de Herodes. Nos dice en esta entrevista entre Antipas y Jesús, en Lucas 23, versículos 9 y 11, Jesucristo no contestó ninguna de sus preguntas. Ninguna de sus preguntas, ni siquiera le dirigió la palabra. Es increíble, ¿no? Dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió ahí?
Lo que sucedió es muy sencillo. El corazón de este hombre ya estaba endurecido. Jesucristo aplicó el principio de no le eche las perlas a los puercos. Ya no tenía ningún caso. Su corazón estaba endurecido. Ya no podía arrepentirse. El pecado hace eso con muchas personas. ¿Sí? Usted puede recordar, ¿no? Hay personas que dicen, no, después lo hago, después pido perdón, después, y se va acumulando, y después ya no puede pedir perdón. La persona le gana la soberbia, le gana el orgullo, y destruye su familia, destruye su matrimonio. El pecado es engañoso, progresivo, es una ley que está creciendo, que te inclina hacia el mal, que te destruye y que va endureciendo tu corazón poco a poco. Es terrible. Finalmente dice que en 23:11 de Lucas, que Herodes le menospreció y le vistió con una ropa elegante, ¿no? Y sabemos que hizo burla de él, ¿no? Imagínense a alguien que escuchaba al principio con simpatía. ¿En qué se convirtió? En un enemigo, con la mente cauterizada, con su corazón endurecido. Y uno puede fijarse aquí, qué terrible es verdaderamente el pecado, qué terrible. Véalo en la explicación bíblica. El pecado es engañoso, es progresivo, es un principio activo, es destructivo, conduce al endurecimiento y cauteriza la conciencia. Su más terrible acción es que, ya hemos dicho que ofende a Dios, pero su más terrible acción es que el pecado te aparta de Dios, que es la fuente de todo bien. Y el pecado, si no alcanza salvación, si no encuentras salvación en Cristo, tu pecado te arrastrará a la condenación. Es terrible el pecado. Es altamente peligroso y nocivo. El apóstol Pablo nos explica este proceso de endurecimiento ahí en la carta de Romanos, en el capítulo 2, versículos 4 y 5, donde habla de la bondad y de la misericordia de Dios como una corriente que está fluyendo constantemente en la vida de las personas. Dice, para conducirles al arrepentimiento. Dice, pero tú que estás escuchando, tú que recibes la bondad de Dios, ignoras, dice, que la bondad de Dios te conduce, es para conducirte al arrepentimiento. Tanta bondad, tanto beneficio, tantas buenas cosas, alegría y contentamiento que Dios da a tu vida, Dios lo está proveyendo para que tú seas agradecido y vayas al arrepentimiento y voluntariamente te entregues a Él. Pero dice, te has equivocado, porque en lugar de hacer esto, te has endurecido. Por lo tanto, en lugar de beneficiarte esa bondad, toda esa bondad ha estado sin ser respondida de tu parte hacia Dios. Y por lo tanto, dice, el corazón de la persona se va endureciendo y atesorando. ¿Qué lo endurece? Ya lo sabemos, ¿no? El pecado. El pecado de no agradecer lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces tu corazón se endurece ya cuando llegas a una edad avanzada y alguien te quiere predicar el Evangelio y alguien te quiere enseñar el Evangelio. La persona dice, ya sé yo suficiente, ¿verdad? ¿Quién me va a enseñar a mí? Yo tengo arreglada mi vida. ¿Y qué? ¿Ha sido un pecador normal toda su vida? El pecado le ha engañado, ya está endurecido. Le espera una terrible condenación. Si es que el Señor no tiene misericordia de esa persona para romper la piedra del corazón de una persona endurecida, de una conciencia cauterizada que, engañada por el pecado, piensa que ha sido una persona buena viviendo una vida de pecador normal, ¿no? El pecado te ha engañado y estás atesorando, dice Pablo, ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. En el día que Él juzgará a todos los hombres
según dice Pablo, mi evangelio. Romanos 2:16. Citamos Romanos 2, 4 y 5 y Romanos 16. Juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice Pablo. La persona que recibe esa bondad, pero la resiste y persiste en su impenitencia, está atesorando ira y endureciendo su corazón. Ciertamente, la Biblia tiene razón. Hay una maldad extrema y una alta peligrosidad en el pecado, ¿no? Nuestro segundo punto en este día es que en este pasaje de la familia herodiana vemos una alegoría de la lucha entre la verdad y el pecado. Es una alegoría de la lucha o de la guerra entre la luz y las tinieblas. Hace muchos años, alrededor de 1670, nuestro querido hermano John Bunyan escribió su famosa alegoría del progreso del peregrino. El día de hoy trataremos de mirar este pasaje de la familia de Herodes Antipas, haciendo una alegoría, y con la ayuda de Dios espero que resultará en el beneficio espiritual de nuestras almas. Veamos los personajes, veamos cómo sería la alegoría. Juan el Bautista representaría el personaje de la luz y la verdad. Juan es la luz y Juan es la verdad. Herodías, con sus rasgos jezabelescos, personifica la maldad y el pecado. Herodes y Salomé son como peones o instrumentos en este conflicto. Pudiera ser Herodes o Salomé, pudiera ser cualquier persona que será usada por la luz o que será usada por las tinieblas. Cualquier persona podría ser usada, ¿sí?, en esta guerra por el pecado o por la verdad. Aquí está la alegoría, ¿no? Juan el Bautista, la luz, la guerra es entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el pecado, ¿sí?, y personificados ambos, la verdad por Juan y el pecado por Herodías. Con los roles principales identificados, usted puede mirar ahora la historia, ¿no? La luz y la verdad, a través de la predicación y el testimonio de su vida, era una gran influencia en la mente de los oyentes. Juan era un faro de luz, ¿sí? Vuélvete de tus pecados. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Su voz tronaba en el desierto de Judea llamando y las personas se acercaban a él. Era una luz que resplandecía. Sin embargo, aunque la luz de la verdad tocaba las mentes y las conciencias de las personas que escuchaban, incluyendo la familia de Herodes Antipas, también las personas recibían la continua influencia de Herodías, ¿no? En este caso nos centramos en la familia de Herodes Antipas. Mientras les llegaba la luz y la verdad por medio de Juan, el pecado estaba ahí personificado ¿en quién? En Herodías. Constantemente recibían sus sugerencias malvadas. Yo me imagino que en esa casa habría voces como: mételo en la cárcel, ya deshazte de él, nos está molestando, no te deja disfrutar la vida, no disfrutas el poder que tienes, ¿le prefieres a él o a mí? Y por supuesto, ¿no? Salomé recibía también sus dardos de veneno, ¿verdad? Salomé, debes usar tu belleza para seducir y controlar a los hombres. Así se maneja a los hombres, Salomé. Debes ayudarme para que ese hombre no destruya nuestra familia, para que ese hombre no destruya nuestro hogar. Usted ve cómo se acopla perfectamente la personificación de Herodías al pecado, ¿verdad? La tenemos allí. No es difícil darnos cuenta que siendo personas inconversas,
la familia de Herodes Antipas. Siendo personas inconversas y sin la ayuda de Dios, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, le parecen locura. Así dice la Escritura, 1 Corintios 2:14. Tanto Herodes Antipas como Salomé se convirtieron entonces en instrumentos del pecado. Herodías los usó, el pecado los usó. Cuando nos preguntamos, dice, bueno, ¿y qué es lo que busca? ¿Qué es lo que buscaba el pecado? ¿Qué es lo que busca el pecado? La pregunta es, ¿qué busca el pecado? ¿Qué quiere el pecado? Romanos 8, versículos 6 y 7. Porque la intención de la carne es ¿qué? Muerte, muerte. La intención del pecado es matar. La intención del pecado, dice Pablo en Romanos 8, versículos 6 y 7, la intención de la carne es muerte, la intención del pecado es matar, la intención del pecado es enemistad contra Dios. Herodías, el pecado es enemigo de Dios, es enemistad. Entonces, vemos con claridad ¿por qué Herodías no se conformaba? ¿Por qué Herodías no se conformaba con tener preso ya a Juan en la cárcel y encadenado allí? Ya no le podía molestar. Ahí se hubiera quedado. Pero la intención de la carne no es esa. La intención del pecado es matar. La intención del pecado es destruir. Por eso buscó su muerte. Y esto es exactamente lo que el pecado quiere hacer contigo y conmigo. Esto, matar, alejarte de Dios. Es extremadamente peligroso el pecado. Amigos y amigas que nos escuchan, la alegoría es bastante clara. Debemos escuchar el consejo de la luz. Debemos escuchar el consejo de la verdad, el consejo de Juan el Bautista. Debemos huir de Herodías, debemos huir del pecado, porque si no lo haces, ¿qué? Te matará. Ruega a Dios y escucha el consejo de la luz y la verdad. Ven al camino de Cristo para que puedas ser un instrumento de la luz, un instrumento de la verdad. Un instrumento de bien en las manos de Dios y que tu vida no se convierta en un instrumento de perdición como la vida de Herodes y la vida de Salomé y por supuesto la vida de la propia Herodías. La alegoría es también muy útil en el caso de los creyentes. Quiero que por favor pongan mucha atención en esta parte. Porque aunque ya no estamos, los creyentes, ¿qué es un creyente? El creyente es un pecador redimido, un pecador perdonado. Ese es lo que somos los creyentes. No somos personas perfectas como muchos lo quieren ver y hasta hacen sorna, burla de este asunto, ¿no? Todavía somos salvos, pero todavía somos pecadores. Ya no es, ¿cuál es la diferencia entre un inconverso y un pecador redimido? Bueno, la redención hace la diferencia, Cristo hace la diferencia. Mientras un inconverso está bajo el control y el dominio del pecado, presto para ser usado por Herodías y cometer cualquiera cosa, el creyente está bajo el control y el poder dominante de la gracia, ya no del pecado. Sin embargo, todavía tiene huellas y remanentes de pecado en su vida. Entonces, la alegoría es útil para los creyentes. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Aunque quedan todavía remanentes que luchan y batallan, ¿sí?, contra los deseos espirituales, contra la ley de nuestro espíritu que gobierna ahora. Uno puede recordar las palabras de Pablo en Romanos 7, 22 al 24, cuando dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
pero hay otra ley que se encuentra en mis miembros, ¿no? Los remanentes del pecado que están ahí y que de repente me atrapan y me llevan cautivos que yo no quiero y acabo haciendo lo que no quiero, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Dice, hay un conflicto y se experimenta una miseria terrible. Dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este mal, no de este pecado, de esos remanentes? Aunque somos creyentes, ya no estamos bajo el poder dominante del pecado, pero todavía hay remanentes, hábitos, costumbres quizás que quedaron de nuestra vida pasada y todavía trastabillamos, todavía tropezamos, todavía cometemos pecados que no deseamos y no queremos cometer, pero que los hacemos. Entonces, cuando nosotros vemos este conflicto, la alegoría que estamos llevando aquí nos ayuda a reconocer y a identificar y a entender primeramente que la naturaleza de los remanentes del pecado que todavía están en nosotros son idénticos. Son idénticos. La naturaleza de los remanentes que están en nosotros, aunque ya no dominen, son tan malévolos, son tan perversos como usted puede mirar a Herodías. ¿Su intención cuál es? Enemistad y muerte. Y si usted los deja vivir, tendrá consecuencias severas. La alegoría es muy útil para los creyentes. Hemos de decirlo de esta manera. Quiero que ustedes se fijen muy bien para que use, para que personifique al pecado. Da buen resultado personificar los remanentes del pecado. Da buen resultado mirar a la codicia, la lascivia, el odio, la vanidad, como Herodías. Tú personificas a Herodías como una mujer malvada. ¿Qué quiere hacer Herodías? Matar a Juan el Bautista. ¿Qué quiere hacer el pecado? ¿Qué quiere hacer las tinieblas? Destruir la verdad, destruir la luz, matarla, acabar con ella. Si tú personificas el pecado así, entonces no lo vas a querer mirar. No le vas a dar ocasión. Escaparás y huirás de Herodías. Cada vez que se presente, mira a Herodías. ¿Qué quiere hacer Herodías contigo? Viene para matarte. Escapa por tu vida. Yo le pregunto, si usted sabe que alguien viene para matarlo, ¿usted le abre la puerta de su casa? No. Entonces, si alguien viene para matarlo y trae el cuchillo y las intenciones, así es Herodías. Si tú personificas el pecado, el que tú quieras, personifícalo. Aquí viene, ¿qué quiere de ti? Identifícalo bien, personifícalo. Te quiere matar, te quiere destruir, te quiere engañar, te quiere esclavizar, quiere condenarte. Nadie mira con agrado a alguien que tiene intenciones de matarle o destruir su vida. El pecado viene disfrazado, pero en este día hemos tratado de quitarle su disfraz y mostrarlo tal cual es. Está arrastrando a millones a la condenación. Pruébalo, prueba el hecho de personificar, personalizar esto y tu pecado y verás que te ayudará a escapar y te ayudará a evitar pecar en contra de Dios. No mires a Herodías, no la contemples, te quiere matar. Quita tus ojos de ahí, quita tus oídos de ese lugar, salte de ahí, escapa. ¿Me explico? Así funciona y da resultados. Ahora, seguramente estarás pensando en el fin de la alegoría, ¿no? ¿Por qué está haciendo esta alegoría? ¿Sí? ¿Qué debemos entender? ¿Cómo finaliza la historia en esta familia? Debemos entender que el mal triunfará porque Herodías, porque el pecado mató a Juan el Bautista, porque
el pecado y las tinieblas apagaron la luz. ¿Qué debemos pensar? Que el mal triunfará sobre el bien y que el pecado triunfará sobre la luz de la verdad. ¿Que Herodías venció a Juan el Bautista? La respuesta es que no. La respuesta es que no. Si el mundo, fíjese bien, si el mundo y la existencia se limitan solo a nuestra estancia temporal en esta tierra, entonces Herodías venció a Juan Bautista y fue derrotado. Si el mundo y la existencia se limitan solamente a nuestra estancia temporal y nada más eso, de eso consiste la vida, entonces Herodías ganó esta batalla. El pecado ganó esta batalla, ¿verdad? Pero este es otro engaño del diablo. Quiere que los hombres piensen que la vida solamente consiste en nuestra estancia temporal en esta tierra. Pero si lo que la Biblia dice es la verdad, y nuestra estancia en esta tierra es solo temporal y nos está esperando una eternidad, si esto es la verdad, entonces la muerte de Juan el Bautista como un mártir del Señor le redundará en una bienaventuranza y gloria eterna. Será recompensado porque murió como un mártir de Dios. Y el triunfo aparente de Herodías en la eternidad se convertirá en una calamidad eterna para ella y sus instrumentos de maldad. Esta es la realidad. Algunos tienen dudas, ¿no?, sobre cuál es la verdad. ¿La vida es solamente temporal y es el tiempo que pasamos aquí o hay una eternidad? Algunos tienen dudas sobre cuál es la verdad. Permanece en ellos la duda porque no ven y porque no han querido ver el testimonio que Dios ha enviado a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Yo he venido para dar testimonio de la verdad, dijo Cristo. Pero los hombres no lo quieren escuchar. Es Él el que enseña acerca de la vida eterna. Él es el que enseña acerca de la eternidad. Nos habla en su palabra de la importancia de la vida eterna. Nuestra vida no es solamente para este tiempo, hay una eternidad delante de nosotros. Para esto vino Cristo, ¿sí?, para que nosotros tuviéramos una respuesta personal de Dios acerca de las cuestiones más importantes de nuestra vida. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? Cristo vino a dar testimonio de Dios, a dar testimonio de la verdad. Pablo nos dice en 2 de Timoteo capítulo 1 y en el versículo 10, un texto muy hermoso, donde dice que Cristo, dice, versículo 10, la segunda parte, Cristo dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cristo venció a la muerte. Cristo sacó a la luz, ¿qué? La vida eterna, la inmortalidad. Con su obra en la cruz del Calvario contesta la duda que los hombres tienen si la vida solamente consistirá en un espacio de tiempo en esta tierra. Todos aquellos que hemos oído el testimonio de primera mano, porque es lo que está escrito, ¿no? Hombres fueron utilizados por Dios para escribir la Biblia. Y tenemos el testimonio de primera mano de los que oyeron, de los que vieron, de los que palparon acerca de la verdad. Y tenemos el testimonio, como dicen los abogados, usted sabe y le consta. Tenemos el testimonio de los que les consta, les constó, porque lo vieron con sus propios ojos, que la vida se presentó delante de ellos, la gloria de Dios, la vida, Dios mismo se encarnó y dice, vimos su gloria, estuvimos con Él, le tocamos, le oímos. Ellos vieron a Cristo que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Entonces, la Biblia tiene la razón.
La resurrección de Cristo da el testimonio contundente de que la vida sigue después de la muerte. No tenemos ninguna duda. En 1 Corintios 15, en el versículo 3 al 6, cuando Pablo está hablando del Evangelio, está diciendo que Cristo resucitó al tercer día conforme al Evangelio, y se apareció primero a estas mujeres, después se apareció a los apóstoles, después se apareció a más de 500, ahí están. Y dice, a más de 500, si alguien tiene dudas, vaya y pregúntele a ellos si no es cierto. En aquel momento la predicación era así, porque vivían todavía los testigos que vieron a Jesús resucitado. La vida sigue, la eternidad está ahí esperándonos. Jesucristo es el primogénito de la humanidad nueva, de ese mundo nuevo. Se presentó todavía, como dice en el libro de Hechos, en el capítulo 1, ¿sí? Por más de 60 días, estando con sus discípulos, enseñándoles, ya resucitado. Así nos dice la Escritura. Entonces, ¿cómo no iban a tener poder estos hombres en su mente y en su corazón, teniendo este testimonio? Ellos sabían que la vida sigue. No hay ninguna duda, la Biblia nos dice la verdad. Vamos a terminar con algunos comentarios, considerando en primer lugar, ¿cuál es tu condición con respecto al pecado? Ya hemos visto que es altamente peligroso y dañino. La pregunta es si te ha engañado. ¿Tú qué dices? ¿Te ha engañado el pecado? Y hemos de decir que si continúas como una persona no arrepentida y sigues tu vida como un pecador normal, entonces el pecado te ha engañado, ¿no? Debo advertirte que en cualquier momento, a ti, pecador normal, en cualquier momento vendrá un día oportuno, como dice Marcos 6:21, vendrá una ocasión oportuna, una ocasión propicia, quizás en tu cumpleaños, y entonces tu vida de pecador normal pudiera terminar y convertirse a causa de tu codicia, de tu egoísmo, de tu orgullo, y arrastrarte por caminos impensables, como Antipas, como Herodías y como Salomé. Debo advertirte que mientras los días pasan y tú permaneces en desobediencia a Dios, vas atesorando ira. Tu corazón no quede neutral como los carros, no, sino que se está endureciendo respecto a Dios y la luz de tu conciencia se va apagando. Estás en grave peligro. Ruega a Dios para que te dé una profunda convicción de pecado y vengas a buscar la salvación en la persona y en la obra de Cristo. No tardes, escapa por tu vida. Ven a Cristo antes que el pecado destruya tu vida, antes de que el pecado destruya tu familia, como Herodes, Antipas, Herodías y Salomé. En segundo lugar, puede ser que puedes ver, no puede ser, sino puedes ver, a veces no entiendo ya mi letra, pero puedes ver que el pecado es un enemigo peligroso y engañador. Puedes darte cuenta que nadie puede escapar de sus artimañas y seducciones. ¿Por qué? Porque desde la caída de Adán, cada ser humano entra en este mundo con una inclinación al mal, dispuesto más a creer la mentira en lugar que la verdad. Cristo dijo, si alguno viene en su propio nombre le van a creer, pero yo vengo en el nombre del Padre y a mí no me quieren creer. Por ello, podemos ver que nuestro mundo está como está, porque está lleno de pecadores normales y están engañados y nadie puede escapar. Esta es la razón por la cual cuando Cristo vino, la expresión del Evangelio que tanto nos gusta escuchar, dice,
la tierra asentada en tinieblas vio gran luz. La presencia de Cristo viniendo a este mundo. La región del norte de Israel, la región de Galilea, entregada al pecado totalmente, dice, cuando apareció Cristo, la tierra, dice la profecía, la tierra sentada en tinieblas vio gran luz. Por ello, por medio de Cristo, Dios ha hecho una restauración completa y te llama. O sea, a través de Cristo, o sea, el mundo está caído, el mundo está destruido, no tiene salvación. Dios ha enviado la salvación y promete un mundo nuevo a través de la persona y la obra de Cristo. Él, al ser el primer hombre resucitado, es el primer hombre de la tierra nueva y de los cielos nuevos. Se ha ido a preparar morada para nosotros. Cuando nosotros predicamos el Evangelio e invitamos a las personas a venir a Cristo, les invitamos a salir de la perdición de este mundo, les invitamos a salir de este mundo que será destruido y escapar por su vida para ir a ese lugar donde no hay pecado, donde no hay maldad. La invitación del Evangelio es una invitación a la salvación, a una vida nueva, a un mundo donde no hay pecado, no hay maldad, no hay codicia, donde podremos adorar a Dios en espíritu y en verdad completamente, sin ninguna falta en nuestros corazones. Haremos la voluntad de Dios, podemos amar perfectamente a nuestro prójimo y amarle a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién no quisiera vivir en un mundo así? A eso nos está invitando el Evangelio, a eso nos llama Cristo. Esa restauración completa que Dios ha hecho a través de Cristo es concedida gratuitamente a los pecadores que vengan a Él. Un mundo nuevo. Necesitas venir a Él, creer en Él. Tú solo no podrás, no puedes llegar, tu pecado te derrotará. Tienes que venir a Cristo, Él es el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. En tercer lugar, te puedes fijar que en esta alegoría no hay ninguna neutralidad. Como Cristo dijo, el que no recoge conmigo desparrama. Y el que no es conmigo es contra mí. No hay neutralidad. La neutralidad es otro engaño del diablo, otro engaño del pecado. En cuarto lugar, si tú eres un creyente verdadero, debes entender de una vez por todas que no puedes estar jugando con el pecado. Debemos ser radicales en nuestro trato contra el mal. La Biblia es radical. Cuando Cristo predicaba de este tema, decía, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Eso es radical. No quiere decir que vayamos con el machete a cortar la mano. Quiere decir que te abstengas del pecado, ¿no? Si tu pie te es ocasión de caer, o sea, corta tu pie, no pases por ahí. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Cuando algo sea que no debas ver, saca tu ojo como si estuviera ciego, pasa como un ciego. Ya no coquetees con Herodías o ella te matará. Eso es lo que debemos entender. En quinto lugar, personificar el pecado como Herodías, como Jezabel, como la esposa de Potifar que te quiere destruir. Te aseguro que te ayudará a resistir el pecado, te ayudará a mortificarlo. Pablo lo identificaba de varias maneras, como estiércol. Pedro identificaba el pecado como vómito de perro. Cualquiera de estas visiones, ¿no? Sea Herodías, sea Jezabel, sea la mujer de Potifar, sea el vómito del perro, sea el estiércol. Cualquiera de estas personificaciones te ayudarán a aborrecer al pecado y te ayudarán a alejarte de él. Finalmente, en medio de este mundo de miseria y de maldad, el único lugar seguro y la única persona en que tú puedes confiar es en Cristo.
Él es el Salvador de los pecadores. Él es el benefactor de los pecadores. No pongas tu mirada en los hombres. Todos los hombres fallan. Los mejores hombres fallan. No pongas tu mirada en los hombres. Solo mira a Cristo. Y solo confía en Él. Oremos, por favor, hermanos. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Damos las gracias porque nos has redimido, Señor, porque la obra de tu Hijo Jesucristo ha perdonado nuestra maldad y nuestros pecados y nos has reconciliado para hacernos instrumentos útiles para la gloria de tu nombre, Padre. Gracias por dejarnos mirar tu rostro. Gracias por rescatarnos, Señor, por librarnos de la ira venidera y por darnos una existencia plena y completa en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre. Estaríamos arruinados y destruidos por el pecado si tu mano de bondad y de gracia no nos hubiera escogido y no nos hubiera traído con lazos de amor a los pies de tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos y te agradecemos por ello, Señor. Te damos gracias infinitas por lo que has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos a corresponder con una vida de obediencia, con una vida de entrega y de servicio para ti, Señor. Pedimos que tu nombre y tu causa sean avanzados y te damos las gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.